Y ahora va a estar nuestro hermano pastor y nos porte con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos con nuestros pies para seguir bendeciendo. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bien, vamos a orar inmediatamente. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa hora de traernos aquí con la intención de glorificar tu nombre. Permite que tu palabra nos hable, Señor, y que podamos ser de bendición a través de la misma. Una vez más, si hay alguien que ha puesto en su corazón estar aquí, que tu gracia, tu misericordia le permita llegar y que podamos gozarnos. De paso apelamos a la sangre de Cristo, que sea la que nos limpie, nos fortalezca, nos llenes con tu gracia, con tu amor, con tu sabiduría, oh Señor, porque solo usted es digno de toda gloria, de toda honra, oh Padre. Guárdenos de pecar contra usted y alinee nuestros corazones, Señor, a hacer su voluntad, oh Padre. En este momento crucial de presentar tu palabra, reconociendo de que solo somos instrumento en tus manos, ayúdenos, ilumínenos y haga que tu palabra, Señor, traiga gloria a tu nombre, Señor, porque reconocemos que toda la gloria, toda la honra es tuya. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, hemos tenido una lectura en el libro de Ruth y la enseñanza será extraída del mismo libro. Ya vimos en días atrás cómo Dios abrió puertas para una familia que había salido en tiempos de calamidad, de hambre, pero seguimos viendo cuántas verdades el Señor obra a través de los tiempos, a través de su palabra. No sé si usted nota que al regreso de estas tres o dos viudas más bien, encuentran en su camino quizás a alguien que no había tenido, pudiéramos decir, pertenencias, riquezas. No se extraña que cuando ellas vuelven encuentran a un Boaz rico, pariente de su esposo Elimelec, y cómo lo que se había tornado para ellas en dificultad, los que se habían quedado en aquel pueblo, habían, podríamos decir, como pasado la prueba, y la prueba le había llevado a tener bendición. Vamos a verlo en el contexto de lo que estamos hablando. Repito, estamos en Ruth, en el capítulo 2, los primeros 13 versos. Y aquí vemos, lo quiero presentar en este tema, Ruth espiga en el campo de Boaz. Si usted se fija y estuvo en la lectura, puede ver que Boaz ya reconoce de que esta joven había decidido ir a Israel y formar parte de la familia de Israel. Y no notan que Boaz le dice, el Dios de Israel sea tu refugio, o has venido a refugiarse sobre el Dios de Israel. Pero anteriormente tenía esa muchacha a ese Dios de Israel. No. Hermanos, quiere decir que la conversión real de esta joven había llevado a otros a ver su esfuerzo, a ver su devoción a Dios. Mire que ella trabajaba de manera incansable. Quiere decir que en los momentos de receso, cuando esas criadas de Boaz estaban en receso, valga la redundancia, ella pudiéramos decir de que su receso o no lo cogía o salía a destiempo del receso. Por trabajar, y no solamente por trabajar, sino por ser de bendición ¿a quién? Aquella viuda mayor que era ¿quién? Noemí. Mire que ella había decidido, y el texto nos enseña, de que ella cuando tomaba su ración, dejaba una parte, no se la tiraba toda, pensaba en aquella que estaba allí, en aquel hogar, que pudiéramos decir que Noemí le había dado hogar a ella, o Dios les había dado hogar a ambas. Repito, quiero hablar en esta mañana bajo el tema Ruth espiga en el campo de Boaz, y la primera verdad, varias verdades vamos a ver. La primera habla, el pariente de Noemí. Este pariente era de parte del marido o de parte de Noemí. Dos opiniones, ¿no? Vamos a leer el verso 1. Recuerde que las preguntas salen del verso. Verso 1, capítulo 2 de Ruth dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Quiere decir, recuerde que un pariente o el parentesco siempre se trata entre hermanos, primos, etcétera, tío, lo que sea, ¿no?
El parentesco más cercano por lo regular, ¿quién es? Un hermano nuestro. También utilizamos nosotros, utilizar como, ¿y ese quién es? No, ese es primo hermano. En alusión de que se criaron juntos, etcétera, etcétera. Se cree que este hombre Elimelech pudiera ser hermano. Este hombre Boaz pudo ser hermano de Elimelech, un pariente cercano, ya que este le correspondería incluso la viuda que está por ahí, que es Ruth, tomar de ella posesión o casarse con ella. De hecho, él opta como por no... Hay uno que tiene también la bendición de hacer eso y no lo hace. Y vos entonces decide la bendición. Vamos a ver varias verdades aquí. Verso 1. Repito, podemos ver que Noemí tenía parentesco con este hombre, Boaz, a través de su difunto esposo. ¿Cómo se llamaba el esposo? Elimelech. No sabemos, dice aquí exactamente cómo estaba emparentado, pero lo estaba. Otras tesis hablan de que este hombre Boaz era hermano de Elimelech o un pariente tan cercano que no estaba muy lejos. Usted sabe que nosotros tenemos primo segundo, primo, etcétera, etcétera, ¿no? Este no era muy lejos, estaba en las primeras filas, pudiéramos decir. Pero este hombre era pobre, según el texto que acabamos de leer. No, me dice aquí, hombre rico de la familia de Elimelech. Y tenía nombre también este hombre rico. Durante el tiempo de hambruna, cuando Elimelech, Noemí y toda su familia habían dejado la tierra prometida y se habían ido a Moab, ¿quién se había quedado atrás? ¿Quién no salió de esa tierra? Boaz se quedó ahí, se había quedado atrás, pero una diferencia es cuando tú sales adelante sin el Señor, sin haber consultado a Dios, que quedarte atrás con el Señor. No sé qué usted elige, pero elija lo mejor. El texto nos enseña quién o quiénes eligieron lo mejor. Seguimos viendo. Y Dios proveyó. ¿Para quién proveyó? ¿Para el que se fue adelante a buscar prosperidad o para quien esperó en el Señor y pasó la prueba? Juzgue usted y vamos bien. De hecho, en ese lapso de 10 años, ¿qué Dios hizo con Boaz? Le dio bendición, lo enriqueció. Hasta aquí no vemos a un Boaz rico, pero sí sabemos que pasaron 10 años. Y en esos 10 años, sobre los que partieron, no les fue bien. Pero a los que se quedaron, ¿qué le pasó? Hubo bendición para ellos. Una gran enseñanza, hermanos. Salir siempre con la voluntad o la bendición y la dirección de Dios. Usted podrá decirme, sí, pero hay eventos en la Biblia donde han tenido que marchar. Claro que sí, pero no me diga esa sola frase, termínemela. Han consultado a Dios. No consultó Moisés cuando el pueblo debía de marchar y era hora de marchar. Saben que si no marchaban, lo que pasaba. Pero Dios les dio la salida. De hecho, ya Dios lo estaba encaminando de múltiples maneras. Seguimos aquí. 10 años antes, Noemí y su familia tomaron una decisión, sí o sí. La tomaron. Y los que se quedaron también tomaron una decisión. Y fue una decisión tomada en un momento difícil. ¿Un momento de qué? De mucha hambre, hambruna. Pero no vieron o no tuvieron que tomar la decisión equivocada que tomaron. No debieron de tomar la decisión equivocada que tomaron. ¿Quiénes tomaron la decisión equivocada? Los que partieron. Elimelech, su familia, sus hijos fueron pequeños, ¿no? En un lapso de 10 años crecieron y hasta también ok, ¿cuántas cosas pasan en 10 añitos, no? Un poco más. Aquí en interrogante nos dice, la gente de Belén no había perecido de hambre. Todavía estaban allí y aparentemente fueron más bendecidas que la familia de Noemí. ¿Sí o sí? Claro, cuando ellas llegan, si usted está mal, de la forma que sea, ¿no? Tome lo espiritual, tome lo material. Usted no puede distinguir sobre otro que está, pudiéramos decir, usted puede distinguir cuando otro está mejor que usted. Sí o sí, hermano, eso se discierne. Incluso a veces usted le da como con la necesidad de decir, ora por mí. Usted ve como la confianza y la bendición que Dios puede obrar. Bueno, los que vieron a estas mujeres llegar, especialmente a Noemí, se asombraron. ¿Cómo era que decían? ¿No es esta Noemí, la esposa de Elimelech y de Malón y Kelión? ¿Qué les habrá pasado a esos hombres? ¿Partieron ellas primero y ellos se quedaron por allá?
Parece que sí, pero se quedaron para no volver jamás. Quiere decir que una mala decisión nos puede a nosotros, ¿qué? Quitar de esta tierra, salir de este mundo, ¿no? Quizás de manera prematura. La enseñanza aquí nos dice, a veces justificamos elecciones equivocadas debido a circunstancias difíciles, pero Dios nos fortalecerá y nos bendecirá para tomar la decisión correcta, incluso en circunstancias difíciles. Porque si está fácil la cosa, muy difícilmente usted consulta a Dios. Y aunque esté fácil, consulte a Dios y Dios le facilitará ¿qué? Las cosas. Es lo correcto, hermano. Nunca creamos que nos la sabemos. Y a veces queremos que nos la sabemos todas, no siendo así. Nos equivocamos por lo regular. La parte B del verso 1 nos habla de que este hombre era rico, el cual se llamaba Booz. La expresión exacta traducido como era un poderoso hombre allí de riqueza. Se traduce como un valiente hombre, alguien de valor. Vio que la situación 10 años atrás estaba difícil, pero él decidió que trabajar la tierra. Dios va a mandar lluvia en su momento. Dios va a mandar los animales en su momento. Las crías van a llegar. ¿Y qué pasó con este hombre? ¿Lo bendijo o no lo bendijo Dios? Lo bendijo. En Jueces 11.1 hay otro personaje que habla acerca de una decisión que toma. Jueces a la izquierda, ¿no? Capítulo 11, verso 1. Dice, Jueces, capítulo 11, verso 1 dice, Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. ¿De quién era su madre? Esto nos dice que él nunca se intimidó. Pudiéramos decir, su autoestima estuvo baja. Decidió ser una persona valerosa, valiente. No importa mi genealogía, quién haya sido por accidente mi madre. Dios está conmigo y yo me esforzaré. La idea ahí. No importa que usted sea hijo de quién, de un platanero, de un carbonero. ¿Cuántos hijos de obreros no son grandes profesionales? Esa es la idea, ¿no? En el Señor, hermanos, no vale de que usted sea lo más encumbrado. En el Señor vale la obediencia que usted tenga a Dios. Por lo regular, los humildes son los que se arrepienten. Los que tienen mucha riqueza, hay muy pocos ricos en los círculos evangélicos, por así decirlo. No digo que no hay, pero su devoción a Dios incluso es diferente. Seguimos aquí. El texto nos habla de que era un pariente. Esto introduce una palabra importante en el libro de Ruth. La antigua palabra hebrea para pariente es goel. Decir que vos era un goel, o sea, un pariente, era más que decir que tenían parentesco. Era decir que él era un representante especial de la familia. Era como un jefe en la familia. Con esto pasamos al verso 2 y 3. La segunda enseñanza nos habla. Ruth pasa por el campo de Booz. Esta mujer no se queda orando en su casa. O sí ora, pero también actúa. Pone esa fe en acción. Ella supo que había en un campo donde estaban las criadas de este familiar de Noemí. Asumimos que ella, bueno, lo dice el texto. Ella pide permiso para ello. Leemos verso 2, verso 3. Dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de ¿quién? De Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Mire qué bendición, ella salió hacia donde Booz o salió hacia el campo. Hacia el campo. Dios guía para que llegue precisamente donde un enlace de ¿quién? De su nuera. Y espigue allí. Eso tiene su trasfondo en cuanto a lo que es espigar en el campo. La ley les permitía a 3 personajes que podían ir a cualquier campo. ¿A cuáles? A las viudas, los huérfanos. ¿Y por qué no citar? A los pobres. Dios también les ordenaba a aquellos jefes de campo o jefes de parcelas, porque si usted nota, Booz no es dueño del campo, sino de una
parte del campo, es como una parcela, lo dice el texto ahí. Más adelante lo vemos si no lo dice ahí. Bueno, ok, la parte final habla, en el verso 3, y aconteció que aquella parte del campo era de vos. ¿Era el campo o era parte? Una parte, lo que dice ahí. Dios en la Escritura, precisamente en Levítico 19, 9 y 10, allí ordenaba a los agricultores en Israel que no debían cosechar completamente sus campos, sino que se les ordenó tomar atajos en la cosecha y siempre dejar ¿qué? Algo atrás. Además, si por casualidad dejaban caer un faldo de grano, se les ordenaba dejarlo en el suelo y no recogerlo, una gavilla, porque varias espigas o un ramo de espigas formaban una gavilla. Si por cosa de destino, cuando cargaban, se le caía uno, no podía ir a bajarse a buscarlo. No. Esa era una provisión para alguien que ya Dios había predestinado. Las esquinas, no debían ellos recoger de ahí, no. Nada más recoger como del centro. Y no recoger más allá. Porque habían pobres, habían viudas, habían huérfanos que necesitaban. ¿Y quién era o quién es el que alimenta a las viudas y los huérfanos y a los pobres? Dios. Qué perfecto es Dios en lo que hace, ¿no? Un poco más. Este era como uno de los programas de asistencia social en Israel. Los granjeros no debían, repito, cosechar completamente sus campos. ¿Para qué? Para que los pobres y necesitados pudieran venir y recoger ¿qué? Los restos por sí mismos. ¿Cómo que les salía más fácil la cosa a estos? Porque se tumbaban los frutos y no se debían de recoger todos. O si dejaban algo en los árboles, lo que quedaba ahí, podían tumbarlo ¿quiénes? Pero Dios le acomodaba las cosas a sus gentes. Esta era una manera maravillosa de ayudar a ¿quiénes? A los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Esta era una manera de ayudar a los pobres. Ordenaba a los granjeros que tuvieran un corazón que generoso. Y ordenaba a los pobres que fueran activos y trabajaran por su comida. Y era una forma en que podían satisfacer sus propias necesidades con dignidad. No tenían por qué ir a un campo y ¿qué? Coger lo que no era de ellos, ya que la ley les permitía, incluso el campo trabajado, que iban a haber allí frutos para ellos. Un Dios de orden, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo esta muchacha en la parte A del capítulo 2? Dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego pues que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. ¿Y qué hizo ella en el verso 3? Fue. Ella no solamente le dijo, permíteme que pueda salir en el momento adecuado, tú me puedes avisar, etcétera. Dice que ella fue, pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Una parte que obviamos es que la ley también ordenaba o estaba estipulado que los extranjeros podían recoger. Y vamos a hacer la pregunta, había pensado eso cuando estudiaba. Esta muchacha Ruth, ¿en cuántas situaciones aplicaba para poder recoger los frutos? A ver. Ok, bueno, qué bien. Cuando estudiaba el texto, de una vez me ubiqué en que ella era viuda realmente, porque vemos como que lo que la arrastra a ella en sí es ser viuda. Pero después el Espíritu Santo me dijo, pero es también extranjera. Y lo quise compartir con ustedes. Y qué bueno que también tienen el Espíritu Santo. Explicamos entonces. Podemos ver a Ruth que por su propia iniciativa se dispuso a espigar en los campos para mantenerse ella y su suegra. Esto mostró un espíritu maravillosamente trabajador en Ruth y también fue espiritual. Ella no habría sido más espiritual sentándose en casa y orando por eso. Ella fue espiritual orando y accionando, ¿no? Llevando en acción su fe. Vamos, si usted cree que Dios le va a dar algo, tenemos que accionar, tenemos que movernos hacia ello. Hemos hablado ya, no quería entrar
en eso de que el reino de los cielos se hace fuerte. Y solo los tranquilos lo arrebatan, los valientes, los violentos, ¿no? Habla del esfuerzo de que debemos de tener siempre. Mire, pudiéramos decir que para colmo, aconteció, dice la parte B del verso 3, aconteció que aquella parte del campo era ¿de quién? De Booz, un familiar del esposo de Noemí. Quiere decir que este Booz conocía a Noemí, pero cuanto más anteriormente ¿a quién? A Elimelech. Quizás se amaban, quizás Elimelech en su tiempo pudo ser de bendición para Booz. Y el asunto fue que las cosas se habían tornado, se había virado, ¿no? La marea sube y baja en nuestras vidas. Por eso, cada vez que usted y yo, hermanos, tengamos la posibilidad, no importa quién, hagamos el bien. Si es un contrario tuyo, ámalo, hazle el bien, no le devuelvas con la misma moneda. Si es un familiar, hazle el bien, no importa, tú no sabes en el momento donde vas a necesitar de él o en ese momento él necesita de ti. Me encanta esa parte, mientras tengamos la oportunidad de hacer bien, hagámoslo. No importa lo que nos hagan, si nos hacen mal, usted sabe que le están haciendo mal. Dé gloria a Dios, tómelo con calma, déjele las cosas al Señor. Y Dios, hermanos, de una u otra forma, Él premia. Créalo así, hermanos, créalo. No hagamos nuestra propia justicia, sino demos lugar ¿a quién? A Dios. Él no dice que de Él es la venganza. El hecho de que leamos mía es la venganza, la Biblia no te está diciendo que es tuya, ¿no? Es que el que escribió la Biblia dice que mía es la venganza. ¿Toma la idea? Ok, seguimos aquí. El texto, la parte B, dice que aconteció que Ruth llegó a ese lugar. Por casualidad, fue que ella llegó. Vamos a seguir viendo, para que no nos equivoquemos. Y ciertamente así le pareció a ella, y tal vez pudiera parecernos a nosotros, pero no fue así como realmente sucedió. Ruth vino a ese campo porque Dios la estaba guiando, hermanos. Desde que ella estaba en Moab, cuando ella dice, vamos a decirlo, no sé si a usted le gustaría, la gran bendición, vamos a decirlo así, mejor es más bonito. Cuando ella toma la gran bendición, hermanos, de expresar, tu Dios será mi Dios, hermanos, ya ahí Dios, ella se estaba apropiando de muchas cosas que Dios les tenía, y ella había decidido ir a buscar todas esas bendiciones. Hermanos, recuerde que las palabras tienen un gran efecto. No sabemos qué fue lo que dijo Orfa cuando decide quedarse. Yo me quedaré con mis dioses. Bueno, Ruth dijo, yo me quedaré con el Dios de Israel. Seguimos. ¿Quién estaba guiando a ella? Noemí. Dios, hermanos, es el que nos guía. Vana es la ayuda del hombre. Ruth vino a ese campo porque Dios la estaba guiando a ese destino, a aquella gran bendición. Pero solo a ella la estaba guiando. Recuerde que a través de la bendición de esa Ruth, Noemí se iba a quedar sin nada. Al contrario, ahora era que iban a llegar grandes bendiciones. Por también ella misma haber tomado ¿qué? La iniciativa de seguir o de volver a la casa de su Dios, a su pueblo exactamente. Eso nos muestra algo de la forma maravillosa en que trabaja la mano invisible de Dios. Si Ruth se hubiera quedado en casa esperando un sentimiento espiritual, probablemente hubiera esperado mucho tiempo y ya el tiempo estaba corriendo. ¿Cuántos años habían pasado? Y no había habido mejoría. Pero de que decide partir y ya ha pasado una semana, parten el trayecto, no, la trayectoria es una semana de llegar. Bueno, ya en una semana ella ya había encontrado que bendición, máximo 15 días, etcétera. Pero Dios estaba ahí, esperándole. Y aún así, probablemente se hubiera ido al campo equivocado. Habíamos dicho que probablemente hubiera esperado mucho tiempo Noemí, y aún así probablemente se hubiera ido al campo equivocado. En cambio, Ruth experimentó el movimiento muy natural de la mano sobrenatural de Dios. ¿Cuál es esto? El movimiento muy natural. Siempre actuando en nuestras vidas. Dios quiere que tú vayas hacia acá. Pero Noemí decidió irse hacia allá. ¿Se había alejado Dios? No, Dios se había quedado ahí. La que se había alejado, ¿quién era? Ella y su familia.
Muchas veces cuando realmente caminamos en el Espíritu solo podemos ver la mano invisible de Dios al mirar hacia atrás. Si pasamos demasiado tiempo tratando de buscar su mano delante de nosotros, podemos crearnos problemas. Ejemplo, llegó el hambre a la familia de Noemí, Elimelech y sus hijos. En vez de ellos estar pensando en la situación presente, difícil, debieron de pensar atrás cómo Dios ya la había bendecido, cómo podían salir de eso a través de algo que Dios iba a poder hacer entre ellos, porque no lo hizo con el pueblo. Se había muerto el pueblo, estaba fantasma. No buscaron una solución a su problema en ese momento presente, sino que pensaron que el presente que les deparaba iba a ser más difícil y más difícil. Y fue así. Al contrario, trajo bendición el presente. Y ya el pasado, ellos habían sido bendecidos en el pasado. Toma la idea. Las pruebas son presentes, sí o sí, usted me pudiera decir eso, y las aflicciones son presentes. Y no hemos tenido aflicciones en el pasado y pruebas más fuertes en el presente, en el mismo pasado. Hermanos, hemos dicho esto antes. Por lo regular, es algo como simple, pero muy grande para nosotros. Por lo regular, las mismas pruebas son las que nos tumban. Por lo regular son los mismos pecados que nos atan. Toma la idea. Y si Dios le da una salida a cualquier pecado, ¿qué usted debe de buscar? La misma salida. No es el mismo Dios que le va a bendecir. Esa es la idea que quiero que se comparte. Espero Dios le dé el entendimiento. Los versos 4 hasta el verso 7 vemos a voz, escucha de Ruth. Vemos una gran característica en este hombre, en este patrón, en este jefe. Pudiéramos decir, dice, y he aquí vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, ¿cómo? ¿Qué implica esto, hermano? Que está aquí entre estos dos saludos. Saludos entre hermanos, entre creyentes. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. ¿Qué quiere decir eso? Que llevaba varias horas, ¿qué? Trabajando. Quizás en un breve receso podía haber tomado agua, comido algo rápido, pero de una vez, ¿qué? Ya no sabía cómo eran las horas de receso, ni a qué hora, ni más nada. Podría ver los movimientos de los trabajadores, pero no sabía en qué momento retornarían. Aquí no vemos que ella pregunta eso tampoco. Solamente se esfuerza en ¿qué? Espigar, trabajar, porque sabía que tenía una amiga allí que iba a, en un momento, esperar algo de ella. Y así era su corazón, desprendido y generoso. Vemos aquí bendiciones, saludos entre estos trabajadores y el mayordomo. ¿Qué nos muestra esto de esta cuadrilla, por así decirlo? Empleador y empleado. Esto nos muestra algo del corazón y carácter de voz de este hombre. Aparentemente, sus trabajadores lo amaban y tenían una buena relación con él. A menudo se puede saber el verdadero carácter de un hombre con autoridad viendo cómo se relaciona con su personal y cómo piensan de él. El hecho de que usted esté en una situación de supervisor, por así decirlo, mando medio, no quiere decir que usted cuando llegue no salude. Un buenos días, un Dios le bendiga, aunque no sean creyentes. Eso crea un mejor ambiente. Sin embargo, cuando usted llega y llega callado, aunque usted sea el jefe, ya llegó el, no sabe cuántas pestes le echan, ¿no? Mira, llega callado, no saluda. Es bastante brusco, hermanos, que lleguemos a algún lugar, sea donde sea, y usted llegue como muy callado. Y dice mucho si somos creyentes. Toma la idea. De una vez por ahí, como yo he dicho en otras ocasiones, comienza el asunto. O para bien o para mal. Eso refresca el ambiente, hermano, dar una bendición. Usted llega, está la hermana, los demás son amigos, ¿no? O usted no lo conoce. Si usted puede decir, Dios le bendiga a todos, ¿cómo está, hermana? Dios te bendiga. Pero cuando usted dice, Dios te bendiga, hermanita, los demás dicen, ¿nosotros qué somos?
Somos fuera de la gracia de Dios. Entonces son cosas que uno debe de cuidarse de ello. Es como yo lo veo. No sé si usted tiene su propia opinión o dice, yo saludo cuando yo quiero, a quien yo quiera, y si lo conozco le saludo, y si no, no. Bueno, respetamos eso. Cada quien es como es. Pero cuando nos guiamos por el Espíritu, creo que las cosas fluyen mejor. Seguimos aquí. ¿Qué era lo que le había dicho Ruth al mayordomo? Te ruego que me dejes recoger y juntar. ¿Debía ella pedir permiso a ese mayordomo para espigar allí? ¿Qué creen ustedes? Ok, muchos dicen que no, otros dicen que sí. Opiniones encontradas. Recuerden, hermanos, y explicamos que la ley le permitía a los extranjeros, a las viudas, a los pobres, ¿y aquí además dijimos? A los huérfanos, que podían entrar al campo libremente. Pero ella, hermanos, utilizó un espíritu, pudiéramos decir, afable. No entró como Ruth por su casa, sino que pidió permiso para hacerlo. La gentileza habló mucho de ella. Aunque él no quisiera, por su gentileza, hermano, podía ceder. El mayordomo podía decirle, un momento, joven, ahora no podemos aceptarte. Ve al otro campo allá, ve allá al final, mira, ve. Pero no, Dios estaba en todo el asunto. Y Dios nos da prudencia, hermanos, para caer, como ella dijo, en gracia. Ella pide gracia desde que está pidiendo el permiso. Y haya gracia cuando llega al lugar de los hechos. Incluso el mismo jefe pregunta por esa joven. ¿Era una sola joven que estaba espigando? Hermano, la palabra criadas ahí habla de empleados. Eran empleadas de vos. ¿Y cómo la trata ella? Hija mía. No quiere decir que era un viejo. Pero en calidad como él veía a sus criadas, a sus trabajadoras, las trataba como a hijas. Probablemente podía tener este hombre entre los 45 y 55 años. Recuerde que criadas no son hijas de él porque él no se había casado. Dice el texto. Más adelante que Dios le provee, ¿no? A través de la bendición que está ahí. Seguimos entonces. Te ruego que me dejes recoger y juntar. Cuando el mayordomo le informó a Booz, él le contó sobre la actitud sumisa de Ruth. En cierto sentido, la recolección era suya porque por derecho escritural, por derecho de la Biblia, por los mandamientos, etc. Después de todo, podría haber recitado Levítico 19, 9 y 10. Mira, aunque ella era extranjera, le aplicaba. De que conociera la escritura, no lo sabemos, pero alguien se la debió de explicar, mínimo. Pero ella amable y apropiadamente, ¿qué hizo? Le pidió permiso para recolectar en su campo. Es algo sencillo, un ejemplo muy sencillo. A veces, algo sencillo, usted no tiene agua en su casa, pero hay una llave que da fuera de su vecino. Usted puede ir y abrir la llave, y coger el agua, así o así. Pero es suya esa agua. Pero cuando usted saluda, vecino, vecina, ¿cómo está? Yo no tengo agua en casa y me gustaría una cubeta para bañarme, para lavar, para fregar. Oye, eso mueve el corazón. Pues el peor vecino dice, ¿cómo no, vecino? Hombre, coja eso. Pero cuando usted va a volver, digo, como por su casa, ya usted elegiría el nombre, deja mucho que decir, pero mira, viene sin permiso, como si la llave de él, como si pague el agua, etc. La gentileza habla mucho, hermanos. Y más entre los creyentes. Siempre esperan de nosotros, hermano, el mejor testimonio. Y cuando fallamos a un mínimo de testimonio, se cae todo el testimonio que ya llevamos. Ruth puede no haberlo sabido, pero estaba bajo inspección. El mayordomo estuvo mirando qué tipo de trabajo hacía y fue impresionado de que hiciera un buen trabajo. Y el hecho de que hiciera un buen trabajo fue importante porque causó una buena impresión ¿en quién? En vos. Ya él no quería que ella fuera a otro lado, sino quédate aquí para que no te molesten. Si tienes algún momento de comer, tomar, cuando tengas sed, ve a las vasijas de mis criadas. Ya yo he dado la orden. ¿Halló o no halló gracia? La gentileza, hermanos, cuando Dios está, Dios pone la gracia y la sabiduría para que seamos gentiles en el buen sentido de la palabra. Una nota nos enseña, nosotros estamos bajo inspección también. A veces cuando no lo sabemos, estamos siendo observados por otros para ver cómo caminaremos con Dios. Y lo que ven marcará ¿qué? La diferencia. Hermano, las personas de afuera no nos juzgarán individualmente. ¿Sabía eso? Usted va caminando por ahí y dice, él es de la iglesia
tal, nos agarran a todito. Mira cómo él se porta, así deben de ser los otros ahí, así deben de ser en esa iglesia. Oye, pero quien está haciendo el mal, quien está pecando, no es ese solo. Pero no, hermanos, no somos una línea en la carta, somos la carta como tal. No somos cartas leídas según la Escritura. Eso pasa. Los versos 8 hasta el verso 9 nos habla, aquí con esto quiero pasar allí. Vos le habla amablemente a Ruth. Verso 8, verso 9. Dice, entonces vos, dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Quién está hablando, el mayordomo o vos? Y no podía vos darle la orden a su mayordomo desde la oficina. Ven acá, mayordomo, la joven que usted me habló, no la dejes que se vaya a otro lugar, que se alimente aquí, y que donde estemos, que esté ella, no nos va a molestar. No, Dios pone gracia donde de manera directa, y pudiéramos decir de manera oficial, ella recibe esa bendición. Muy importante eso. No importa, hermanos, lo que somos. Dios siempre va a poner gracia sobre, quizás, si somos pequeños, sobre grandes. ¿Para qué? Para que la bendición podamos recibirla. Toma la idea de lo que quiero decir. La gracia de Dios es algo, hermano, que el que se cree grande entiende que la gracia de Dios es más grande. Tiene que caer ante eso. Estas eran las trabajadoras del campo de Booz. El texto nos dice, y aquí estarás, cuando le dice, y aquí estarás junto a mis criadas, es lo que significa allí. Repito, estas eran las trabajadoras del campo de Booz, quienes ataban los tallos de grano cortados. Y Booz le dijo a Ruth que se mantuviera cerca de ellas. ¿Para qué? Para que la cuidaran bien. Usted sabe, donde quiera hay todo tipo de gente, no todo el mundo es tan bueno, ¿no? Y tan gentil. Y más en los trabajos. No vayas a espigar a otro campo. Ella podía ir a otro campo para no ser carga hacia ellos, sí o sí. Él dijo, no, aquí hay suficiente. Mira que el campo es grande, pero en la parcela donde yo estoy, donde estamos, donde Dios me ha bendecido, tú también puedes beneficiarte. Podemos ver que Dios ya estaba bendiciendo a Ruth y todo porque Él la guió al campo ¿de quién? De Booz. Y decimos al campo de Booz, pero realmente recuerde que no todo el campo era de Él, pero había mucho para ella y mucho de Él. Vos sabías que si Ruth se quedaba en sus campos, sería bendecida y encontraría ¿qué? Encontraría compañía, muy importante, siendo un extranjero o una extranjera en ese lugar. Encontraría ¿qué más? Refrigerio. Cuando tuviera sed, debía de ir a saltar para otro lado. No, allí ya encontraría agua y alimento. La bondad de Booz fue maravillosa. En este momento no tenemos indicios de una atracción entre Booz y Ruth. Usted ve cómo es la comunicación. No hay nada como quisieran otros poner romántico aquí. Al contrario, vemos la generosidad y la bondad de Dios. Y no tenemos idea cómo lucía Ruth, incluso si era bonita. ¿Qué usted cree? Pero ¿dónde se están encontrando? En un lugar de trabajo. Era en aire acondicionado que estaba ese campo allí. O hay aire en el campo, está fresco. Pero el sol da fuerte cuando se está trabajando. Ella no era una turista allí que estaba en la parte tranquila, en la oficina, pudiéramos decir, cogiendo fresco. No, ella estaba trabajando. Y aún así, halló que, gracias hermanos, del corazón de ella, ese hombre pudo verlo. Cuanto más Dios en primera instancia. Probablemente estaba bastante que harapienta por todo un día de arduo trabajo. Sin embargo, Booz le extendió ¿qué? Su bondad. Por eso, hermanos, muchas veces somos engañados. Naturalmente es lo que somos. Usted puede ver a uno bien cambiado aquí, etcétera, pero en el lugar de trabajo, pero mira cómo aquel hermano, la hermana, oye, pero cuánto traje y tanta pompa que se da para la iglesia. Bueno, cada cosa tiene su lugar. Por eso tú no puedes juzgar a una persona si es espiritual o no. ¿Entiende la idea? Y a veces, hermanos, tratamos a las personas conforme a las apariencias. Y recuerde que Dios no hace acepción de personas. Santiago habla de ello. Y si entra un rico
con ropa ostentosa, no le diga, siéntese aquí adelante, hermano, venga, cómo no, qué bendición. Y el hermano humilde, siéntate de aquel lado, por donde están los bebederos, hermano, ponte donde esté la sombra de aquel lado. No, hermano, Dios ve eso. Dios ve si estamos adorándolo a Él o adorando a quién, a los hombres. Y eso le hace mal a la persona, ¿sabía? Porque se puede creer y tomar la gloria. ¿Y qué pasa con el que se toma la gloria de Dios? Tiene que devolverla, rápidamente. Y al que fue instrumento para eso también, va a cobrar también. Créalo. Nos resulta bastante fácil ser amables con los demás, sí o sí. Cuando podemos ver un beneficio potencial de la inversión de nuestra bondad. Así sea bueno, ¿no? Quizá me va a dejar una propina, quizá va a hacer una gran ofrenda, quizá es esto o lo otro. El negocio es de Dios. Y si Dios quiere mover a cualquier corazón, es mejor que Dios lo mueva. ¿Qué usted cree? Y yo creo en eso. En que si Dios no mueve los corazones, tú y yo no vamos a tener potencial para moverlo. Lo haríamos mal. Sin embargo, la verdadera bondad se muestra cuando nos extendemos a otros que, por lo que podemos ver, no tienen necesidad que darnos. No nos enseña la Escritura que es mejor dar que recibir. Yo creo que es así, hermanos. Porque Dios es quien te mueve a hacer de bendición a los demás. Tú no piensas en eso. Usted tiene algo y dice, wow, yo creo que a este hermano, a esta hermana le haría bien esta bendición. Y usted hasta vislumbra quién exactamente. Puede ser una ración de lo que sea. De varias cosas. Dice, no, yo creo que a la hermana tal, eso le diría bien, a que el hermano tal, y uno lo consulta. Pero lo ideal es que lo hagamos de corazón. No, déjame darle un galón de tal cosa para que él me dé un garrafón de tal cosa. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Usted está dando porque tiene? Esa es la idea. Con esto paso a los últimos versos, verso 10 hasta el verso 13. Vemos aquí, Ruth agradece a Boaz por su bondad. Muy agradecida, muy importante. En este punto aquí, dice, verso 10 hasta el verso 13. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Fue humilde ella aquí, reconocía que siendo extranjera, los criados, las criadas estaban primero, pero aún así Dios dio el corazón de esa extranjera que había decidido volverse a ese Dios. Con eso bastaba. Ya desde ahí ella era una criada ¿de quién? Del Señor. Y como tal, fue adoptada como criada de Boaz también. Aquí la actitud de Ruth fue maravillosa. Algunos de nosotros habríamos dicho, bueno, ya era hora de que alguien se diera cuenta. Estoy pasando trabajo y lucha. ¿Quién va a tirar como la primera piedra? ¿Quién podrá ser de bendición? No. Ella sigue esperando en el Señor. Tú y yo no tenemos por qué empujar lo que Dios ya tiene para mover. Hay que ser muy sabio en eso. Ella pudiera decir, he estado trabajando duro todo el día. Ahora Dios me dará las bendiciones que merezco. Dios no se mueve así. Yo hago para que Él haga. No. Ya Él hizo y tú no te has dado cuenta. Tú lo que tienes que esperar. No nos enseña el Salmo 40 pacientemente. ¿Qué? Esperé a Jehová y ¿qué? Entonces no es acelerado que Dios camina, ¿eh? Nosotros sí somos acelerados, ¿no? Y aceleradas también, por si acaso. No creo que voy a culpar a los varones nada más. Sigue diciendo aquí. Nunca vemos a Ruth preguntando por qué le han venido todas las cosas difíciles en la vida. En cambio, pregunta por qué ha venido esta cosa buena, por qué ha llegado tanta gracia a mi vida. Ese es el ser espiritual. Mirar las cosas de la dimensión que Dios quiere.
Esta es una diferencia significativa en la actitud de esta joven mujer. Sus obras y sus acciones la delatan como una mujer creyente, siendo una extranjera. Y la palabra extranjera, como ella misma denota en la parte B del verso 10, esto estaba constantemente en la mente de Ruth. ¿Ella era qué? ¿Era israelita ella? Moabita. Todo el que la veía, recuerde las leyes, Dios no le decía, los israelitas hacían lo que ellos querían, pero Dios le dice a los israelitas que esa mujer no debían de verla, ni de fijarse en ella. Dios no quería eso. Ahora, si se convertían al Dios de Israel, ya formaban parte del pueblo de Dios. Son dos cosas diferentes. ¿Era que moabita o israelita ella? Moabita y no israelita. Sabía que sobre la base de su origen nacional no pertenecía a quién, a ese pueblo, a esa gente. Pero esto hizo que la bondad de Booz hacia ella fuera aún más preciada. Oye, esta mujer viene de lejos, no tiene a nadie, no tiene marido. Y se faja como un hombre. Vamos a facilitarle entonces trabajo, alimento y sustento. ¿No era lo que necesitaba ella? A veces creemos que necesitamos demasiado. Con el sustento, hermanos, basta. Usted con ropa puesta puede vivir. Y sin comida. Va a morir bonito, ¿no? Bien cambiado, bien cambiada. Ella no le importó eso, ella se fue a fajar allí, ¿no? A través del trabajo vienen los vestidos, ¿no? Es lo que podemos entender. La Biblia dice que debemos ser amables, ¿sí o sí? Pero lo dice en la Escritura que debemos de ser amables con los extranjeros entre nosotros, con el prójimo. Ese es el extranjero. Pocas veces lo hacemos. No solamente nos llevamos, no, que tengo yo que amar a mi hermano. Porque la Biblia me dice que si digo que amo a Dios a quien no he visto, ¿cómo amaré al hermano? Toma la idea, ¿no? ¿Cómo amar a un Dios que usted no ha visto? Y el hermano que ves, ese no lo amas. Pero esto también se aplica en otro nivel, dado que nuestra sociedad ya no está estructurada en torno a la familia. Está destruida la familia. Cada quien está por su lado, lamentablemente. Para muchas personas, su círculo de asociación más importante son sus amigos. Los sociólogos llaman a esto tribalización. Nos convertimos en parte de una pequeña tribu, un pequeño círculo de amigos. El mandamiento de amar al extranjero significa que no solo debemos asociarnos con los de nuestra propia tribu, sino que siempre debemos dar la bienvenida a los que están fuera de ella. Tristemente esto pasa en las iglesias grandes, mega iglesia. Aquí, hermanos, tenemos una gran bendición. Por lo regular, casi todos nos despedimos. Yo he estado en mega iglesias relativamente, ¿no? Iglesia grande. Se saludan todos, o pueden saludarse todos, a menos que por el micrófono el pastor o quien pueda le dé la bendición a todos. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Pero es imposible. Y muchas veces eso no lo provocamos tampoco. Se acaba la actividad y todo el mundo. Es importante el saludo entre hermanos. ¿Qué fue lo que hizo vos de que llega al campo? Saludó. Nos preguntó, ¿cómo va el trabajo? Tenemos mucha producción. Y esto y lo otro. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muy importante, hermanos, la bendición. Ruth ya había escuchado de ella. La expresión he sabido. Esta es una dinámica de la vida de un pueblo pequeño. Todos conocen los asuntos de los demás. Sin embargo, también muestra que la devoción de Ruth por Noemí importaba y fue notada por este próspero hombre. Bueno, si usted le hace un mal a alguien, la familia de ese alguien se va a dar cuenta. Pero si usted hace un bien, quizá menos se den cuenta, pero se van a dar cuenta, porque las cosas malas a veces corren ¿qué? Más rápido. Yo soy partidario de eso, de que mientras más bien podamos hacer, usted descansa más. Dice, ay hermano, pero fue que me ofendieron a mí. Y al Señor a quien tú le sirves, ¿no le ofendieron también? Y lo mataron. Y Él no mató a la gente, nos salvó. Ve cómo usted debe de ver la cosa como Dios la ve. Y muchas cosas nos irá mejor. En el verso 12 vemos que dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. ¿Quién es el que está hablando ahí? ¿No un hombre rico? Él sabía que aunque él fuese rico, Dios era el Dios de las riquezas. Dios sea el que te bendiga, el que te remunere. Yo voy a hacer mi parte, pero sigue sirviendo a Dios.
no se dio la gloria así. No importa lo que hagamos por los demás, dele la gloria al Señor. Eso es importante. Mientras más podemos ser de bendición, hermanos, quizá en el futuro usted le va a llegar la noticia de ese personalmente o de aquellos que usted fue de bendición y usted ni los recuerda. Qué bueno cuando dicen, en tal momento me fuiste de bendición. Y usted se pone a pensar, ¿pero en qué momento? Porque yo no me recuerdo realmente. Pero si usted le hace un mal a una gente, mire, sea hasta un hermano, ¿usted cree que lo va a olvidar? Dios te va a perdonar y le va a decir, no, que Dios lo perdone. Y yo voy a ver si me mantengo lejos, ¿no? Y que el Señor lo perdone. Perdonar para nosotros es difícil, ¿sabía? Pero Dios nos manda a perdonar. Apropiadamente vos animó a Ruth como si fuera una nueva convertida al Dios de Israel. En muchos sentidos, Ruth se erige como un ejemplo de un nuevo converso, de alguien que ha conocido a Dios. Ella puso su confianza ¿en quién? En el Dios de Israel. Ella había dejado sus antiguos compañeros, ¿sí o sí? ¿Quién se había quedado atrás? Orfa y todas las familiares de ella y conocidos. Ella había venido a estar entre extraños sin importarle. Ella era muy baja en sus propios ojos. No se lo dijo a él. No soy digna que me traes ni aun como una de tus criadas. Yo soy extranjera. Ella era muy baja en sus propios ojos. Habíamos dicho, ella encontró protección bajo las alas ¿de quién? De Dios, hermanos. Bajo esas alas estaremos siempre seguros. Cuando vos le habla de que ella había decidido tomar a Dios como su refugio, eso habla como la gallina protege a sus polluelos, ¿dónde? Arriba de la cabeza, del lomo. Debajo de sus alas para darle ¿qué? Calor. Eso fue lo que quiso el Señor con Israel. Mateo 23, 37 a 39. Recuerda lo que hemos dicho allí, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y detengámonos ahí. ¿Usted sabe lo que es matar a un profeta? Es cortar la bendición y la palabra de Dios a tu vida. Porque ¿quiénes eran los que hablaban de parte de Dios? Los profetas. Y si usted lo mata y apedreas a los que te son enviados. El Señor allí dice, ¿cuántas veces quise juntar a la gallina como junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y el texto que sigue es más hermoso aún. Sigue diciendo aquí entonces, de la misma manera, los cristianos mayores deben ser como vos para los cristianos más jóvenes que son como Ruth. Observamos que la saludó con palabras de tierno aliento, porque esto es precisamente lo que Dios demanda de nosotros. Un antiguo creyente, un creyente maduro, ¿qué debe hacer con los creyentes más jóvenes? Serle de bendición, enseñarles la palabra, etc. De la misma manera, o más bien, y de mirar a los jóvenes conversos y hablarles palabras buenas y consoladoras por las cuales puedan ser animados y fortalecidos. Significativamente, aunque estas palabras fueron dichas a Ruth, también fueron una oración a Dios por Ruth. Los creyentes debemos orar ¿qué? Los unos por los otros, especialmente ante los cristianos ¿qué? Menores o los nuevos creyentes. Animarlos y fortalecerlos. Los cristianos mayores deben orar por los nuevos conversos. Mire que vos sabías a qué Dios sirven los moabitas, ¿sí o sí? Y él le dice allí, y Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos sabías especialmente del compromiso de Ruth con el Dios de Israel. Esta era su forma de mostrar bondad y aliento a una joven creyente ¿en quién? En el Señor. No importa quién venga de allá y se convierta. Tú y yo lo que tenemos que ayudarle, darle seguimiento en todo lo que podamos, abrigarle. Eso es lo que nos manda el Señor. Bajo cuyas alas, hablamos un poco de esto, ampliamos. Esta es una imagen hermosa. La imagen es probablemente la de un pequeño pájaro acurrucándose bajo las alas de una madre adoptiva. Oiga eso. Da una imagen de confianza y seguridad. Salmo 17:8 habla de ello, el 36:7 y 63:7.
La palabra final de Ruth hacia este hombre: halle yo gracia delante de tus ojos. ¿Había hallado gracia ella sí o sí? Su diligencia, su fervor, hermanos, su ánimo pronto para trabajar, llevó a este hombre a reconocerla. Esta fue una forma muy educada de decir gracias vos. Ruth estaba casi abrumada por su amabilidad y fue lo suficientemente cortés como para decir que gracias, ser agradecida. Así que muchas gracias, que el Señor les bendiga. Queremos orar por nuestra serie sobre tu palabra.